administrativos, básicamente. Ya estamos todos conectados para poder avanzar con la presentación. Esta conferencia, como comentó Cis, tiene como finalidad que reconozcamos en conjunto la importancia de la gestión por procesos en las entidades públicas, en la gestión pública en general, ¿no? Entendiéndola como una herramienta para poder, digamos, implementar actividades de una manera ágil, una manera efectiva, que permitan que los ciudadanos y ciudadanas accedan a servicios de mejor calidad cada vez, ¿no? Para eso hemos preparado una pequeña presentación que básicamente recoge los elementos, me parece, más importantes con respecto al tema. Recordemos que es una conferencia un poco amplia, un poco más general. Seguramente habrá oportunidad más adelante de poder, si gustan, aterrizar en mayor detalle con respecto a cada elemento de lo que vamos a ir revisando, ¿no? Entonces voy a compartir la pantalla, no sin antes mencionar que si gustan hacer alguna pregunta, alguna consulta con respecto a los puntos que vayamos tratando, lo pueden hacer a través del chat o eventualmente también a través del micrófono abierto. Simplemente levantan la mano y les cedemos el turno. Entiendo que por ahí seguramente CIS o el equipo de Perú Gestor nos podrá apoyar también. Bien, entonces voy a compartir la presentación. Un segundo, por favor. Bien. Esta conferencia, como comentábamos, tiene como finalidad reconocer la importancia de la gestión por procesos en la gestión pública. Ya lo mencioné, entendiéndola como una forma de hacer que las cosas caminen mejor en lo que se refiere a la gestión operativa de las entidades, ¿no? Que finalmente, como vamos a ir viendo, impactará en la gestión estratégica, impactará en resultados, en la calidad de vida de la gente, pero de manera, digamos, gradual, ¿no? Hay que entender esa lógica de gradualidad en el Estado y de cómo así una entidad pública con su día a día puede ir sumando valor para finalmente producir cambios en la calidad de vida de la población. Para eso hemos repartido esta presentación en cuatro bloques o secciones. En una primera vamos a conversar acerca de cuál es el rol del Estado en términos de política pública y su gestión, que nos va a permitir entender un poco el marco en el cual se inserta el tema de la gestión por procesos y la gestión pública en general, ¿no? En segundo lugar, conversaremos acerca de la evolución de la gestión pública, un poco para entender cuál ha sido o cuáles han sido los principales cambios en cuanto a la forma de abordar el trabajo en la gestión pública a lo largo del siglo XX o la segunda mitad del siglo XX, sobre todo, y principios del siglo XXI. En tercer lugar, también hablaremos acerca de lo que se entiende por modernización del Estado, ¿no? Este proceso que dentro de su diseño involucra también a la gestión por procesos, como vamos a poder observar. Y finalmente vamos a conversar también acerca ya puntualmente de la gestión por procesos en el sector público en el Perú en particular, ¿no? Que tiene sus avances, también sus limitaciones. Justamente acerca de todo eso es que también queremos conversar en esta oportunidad. Bien, me presentó brevemente CIS, igual yo les comento algo rapidito. Yo soy experto en temas de gestión pública a nivel de gestión por procesos y recursos humanos. Tengo experiencia en temas de esa índole y básicamente mi labor profesional ha estado siempre vinculada con el Estado, desde dentro, también a nivel de consultoría, ¿no? He tenido oportunidad de ver estos temas en sectores como educación, como interior, como salud también, y en esta oportunidad vengo también viéndolo desde el punto de vista del rector en uno de los sistemas administrativos de la gestión pública en el país, que es Servir, el rector en recursos humanos, ¿no? Donde también de alguna forma vemos el tema de procesos a nivel metodológico en el marco de lo que se llama el tránsito hacia el nuevo régimen del servicio civil, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado sobre eso. Ya les comentaré, si nos da el tiempo, acerca de qué manera también la gestión por procesos ha tenido participación o tiene una participación en esta búsqueda por transitar hacia un nuevo régimen del servicio civil. Bien, entonces vamos a empezar con esta primera parte de la presentación, hablando acerca de lo que se entiende por el Estado o cuál es también su rol, ¿no? En términos de política y gestión pública, como les comentaba. En primer lugar, debemos entender que el Estado, ¿no? Se entiende formalmente como un conjunto de instituciones, ¿no?
que cuentan con autoridad, que cuentan con el poder legítimo, ¿no? Para definir normas que permiten regular, que permiten que se pueda dar la vida en sociedad, ¿no? Y eso implica que existan elementos como una población a la cual regulamos, un territorio, ¿no? Sobre el cual también el Estado tiene poder, y un conjunto de reglas, un conjunto de normas que, como decíamos, regulan esa vida en sociedad, en ese territorio, para esa población, ¿no? Y claro, para poder actuar o para poder ejercer ese poder, el Estado tiene una forma de estructurarse, ¿no? Que le permite más o menos organizar un poco sus diferentes matices y diferentes ámbitos de influencia, ¿no? Tenemos, como ustedes bien saben, tres poderes: el poder legislativo, el poder judicial, el poder ejecutivo, cada uno con su respectivo rol, cada uno con sus potestades, ¿no? Y sus funciones, ¿no? Y a su vez también tenemos otro tipo de entidades como las famosas OCAs, ¿no? O los gobiernos regionales y locales, que a nivel centralizado lo que hacen es ejecutar también políticas públicas, pero enfocadas en un solo territorio, digamos, un poco más acotado, ¿no? Y también tenemos entidades como las universidades públicas con su respectiva autonomía y su respectiva función, ¿no? A lo que vamos es que tenemos en general una estructura, ¿no? Del Estado que permite que esas funciones, que esas reglas, que ese poder finalmente que tiene la potestad de ejercer, se pueda hacer de una manera ordenada, ¿no? Tanto a nivel de función, ¿no? Como también a nivel de territorio. Y entonces, si bien el Estado se entiende como una unidad, ¿no? Debemos entender que también podemos partir su funcionamiento en dos grandes ámbitos, ¿no? El ámbito de la política y el ámbito de la administración, ¿no? La política es un proceso complejo, como ustedes seguramente bien entienden, ¿no? Que está orientado a la toma de decisiones con respecto a determinados objetivos de la vida en sociedad, ¿no? Para eso tenemos diferentes actores a nivel del Poder Legislativo, el Congreso, a nivel del Ejecutivo, los ministerios, a nivel del Poder Judicial, también con sus respectivas entidades e instancias, ¿no? Y cada uno de ellos, de alguna manera, tiene un rol en este juego, en esta dinámica de política que permite tomar decisiones que finalmente van a impactar. Esas decisiones, como ustedes entienden, se plasman en, finalmente, normas, ¿no? De diferente nivel, diferente jerarquía, pero que tienen como finalidad regular, decíamos, la vida en sociedad, ¿no? Eso por el lado político, eso por el lado un poquito más complejo del asunto, pero también tenemos el lado administrativo de administración, ¿no? Donde podemos ver al Estado como un conjunto de eh, entidades, instituciones, ¿no? Que desarrollan actividades que tienen como fin usar recursos para producir bienes y servicios destinados a una comunidad, a la sociedad, ¿no? Sociedad conformada por personas, ¿no? Familias, pero también conformada por instituciones, por empresas, ¿no? Por actores distintos con diferentes demandas y necesidades. Entonces, el Estado tiene una perspectiva política, ¿no? Que todos la entendemos bien porque la vemos en el día a día, en las noticias, en diferentes espacios, ¿no? Y que siempre tiene sus matices, complejidades, ¿no? Y tenemos el lado de la perspectiva administrativa, ¿no? Nuestro foco, en primera instancia, como gestores, tiene que estar orientado más hacia el lado administrativo, ¿no? Hacia la comprensión del Estado como un conjunto de instituciones que Profesor, deben funcionar. Sí, perdón. no se está viendo su PPT, no está proyectándose bien, por favor. Gracias. Perdón, a ver, vamos a corregir eso. A ver, voy a volver a compartir, creo que se ha quedado congelado. Ujú. ¿Ahí se ve mejor? Sí, por el chat o- o con micrófono abierto pueden confirmarme, por favor, si se puede ver. Ahí ya, perfecto. Voy a dejarlo entonces no en modo presentación, solamente en modo
de edición, digamos, para poder avanzar. Si se congela nuevamente, me avisan para volver a proyectar, ¿no? En todo caso, voy a ampliar acá un poco el porcentaje. Ahí está. Ya, perfecto. Entonces comentábamos que tenemos dos perspectivas con las cuales podemos ver al Estado, ¿no? La perspectiva política y la perspectiva más de tipo administrativa. Decíamos que como gestores tenemos una tendencia, obviamente, a mirar al Estado como este conjunto de instituciones que, si funcionan de manera ordenada, cada una con sus roles, responsabilidades, competencias, vamos a permitir que podemos otorgar bienes y servicios integrales, con calidad, ¿no? Útiles para que la población pueda desarrollarse, ¿no? En diferentes temas y ámbitos. Pero claro, no podemos dejar de lado que el Estado también tiene esta mirada o perspectiva política que, sabemos todos, va a afectar la capacidad de funcionamiento administrativo que tiene, ¿no? Sabemos que la toma de decisiones políticas impacta finalmente nuestra capacidad de gestión operativa, porque de repente lo que suena correcto a nivel técnico, a nivel administrativo, puede ser trastocado, puede ser distorsionado por decisiones, por voluntades, por resultados de la dinámica del ámbito político, que no siempre entiende, como ustedes saben, de razones técnicas para su, digamos, funcionamiento, ¿no? Entonces, si bien tenemos que orientarnos siempre hacia la mirada administrativa como gestores, no podemos dejar de lado que las entidades en las que estemos, de todas maneras, querramos o no, tienen por su naturaleza una afectación por parte de este ámbito político, ¿no? Y tenemos que estar preparados para contar con, eh, digamos, la tolerancia, la capacidad de, eh, a pesar de circunstancias negativas por esa influencia política que no siempre es positiva, ¿no? A pesar de eso, reponernos y tratar de, con ciertos niveles de innovación y adecuación, ¿no? Conseguir que los bienes y servicios que produzcamos como entidad pública sean los mejores posibles, ¿no? Entonces, el Estado es unitario, el Estado es una sola figura, pero que tiene ambas perspectivas que como gestores tenemos que entender, ¿no? Priorizando claramente el tema administrativo, ¿no? El tema de la gestión, pero sin dejar de lado que hay un ámbito político que influye de todas maneras por la naturaleza de las entidades públicas en su operación. Bien, y el Estado, entendiendo un poco la figura que hemos venido comentando, ¿para qué o para quién? ¿No? ¿Para qué sirve o para quiénes sirve? ¿De qué manera también se puede preguntar uno de qué manera sirve? ¿No? El Estado, digamos, estarán de acuerdo conmigo en que tiene un rol importante que de todas maneras debe existir como figura, ¿no? Como mecanismo, como instancia, ¿no? Que permita que regulemos la vida en sociedad. Pero ya con la historia de los últimos años, últimas décadas, el último siglo en particular, ¿no? Se ha entendido que el Estado tiene un rol determinado, ¿no? Debe tener algunas potestades, pero también debe contar con ciertas limitaciones, ¿no? Y existe a la fecha cierto consenso, perdón, con respecto a que el Estado tiene principalmente que ver con un rol subsidiario, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tiene que, en aquellos espacios en los cuales la función o la dinámica privada no permite el desarrollo integral, gradual de toda la población, ahí puede intervenir. Pero en aquellos espacios en los cuales tenemos una dinámica privada que mal que bien funciona, que permite, digamos, un desarrollo parejo, integral, justo, en cierta manera, ¿no? Ahí no debe intervenir tanto, ¿no? Solamente con algunas cuestiones elementales, ¿no? Entonces se entiende que el Estado tiene que ser un Estado igual para todos en la medida que permita garantizar estabilidad, ¿no? Un ambiente adecuado que permita que el esfuerzo particular, individual, logre resultados, logre frutos, ¿no? Asimismo, también tiene un rol, como decíamos, subsidiario para cumplir con una función redistributiva, es decir, compensar para que algunos sectores, algunas partes de la población con situaciones o características particulares puedan también acceder a bienes y servicios que les permitan conseguir de manera gradual su desarrollo, ¿no? Entonces se acepta que el Estado tiene
un conjunto de funciones mínimas, como por ejemplo la provisión de justicia, ¿no? Un marco económico de estabilidad, ¿no? Que redistribuya en donde corresponde que redistribuya, que provea servicios básicos, ¿no? Transporte público, seguridad, ¿no? Que provea en general bienes y servicios públicos que permitan establecer esas condiciones mínimas, ese piso mínimo, para que la población, con su esfuerzo particular, pueda conseguir su desarrollo, ¿no? Se entiende también que el Estado, que el sector privado, perdón, debe ser el motor de la economía y tiene que ser el responsable de producir bienes y servicios de manera general, ¿no? Porque se entiende que eso permite producir empleo, inversión y finalmente generar riqueza para el país, ¿no? Entonces, hay cierto consenso, como decíamos, en que el Estado a la fecha tiene un rol básicamente subsidiario, que tiene que cumplir con algunas funciones mínimas, debe especializarse u orientarse hacia esos puntos, ¿no? Y debe dejar que la dinámica privada sea la que se encargue principalmente de la producción de bienes y servicios orientados al empleo, a la inversión y a la riqueza, ¿no? Entonces, entendemos que el Estado tiene que ser especializado, tiene que ser pequeño en cierto modo, pero no por eso deja de ser importante. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el Estado garantiza esas condiciones mínimas que permiten estabilidad y que permitirán que el esfuerzo particular pueda rendir frutos, ¿no? En ese contexto, entonces, se puede entender que el Estado cumple básicamente con tres funciones, ¿no? Una función de regulación, una función de financiamiento y una función de gestión, ¿no? Regula, como decíamos, a través de normas, ¿no? A través de reglas en general, ¿no? En decretos supremos, en ordenanzas, en leyes, etcétera, ¿no? A su vez también supervisa, tiene un rol supervisor en determinadas materias, ¿no? Supervisa al sector privado en algunos aspectos o servicios que son clave, como las telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? O la energía, ¿no? Y también garantiza el cumplimiento de las reglas de juego, ¿no? Tiene que, digamos, permitir que la dinámica privada se pueda dar de una manera justa y equitativa, ¿no? Garantizando que las reglas que están definidas para ello se puedan cumplir, ¿no? A su vez también tiene un rol de financiamiento, ¿no? O financiación, que básicamente alude al costeo de la producción de bienes y servicios dentro de lo que le compete, ¿no? O sea, por ejemplo, los temas de transporte público masivo, que son competencias sí, del Estado principalmente, ¿no? Los tiene que financiar, ¿no? A través de tributos, a través de contribuciones, a través de tasas y demás, se consigue ese financiamiento para poder producir esos bienes y servicios que sí le competen al Estado, ¿no? Y por último, decíamos que también tiene un rol de gestión, ¿no? Y justamente aquí está la parte más relevante para nosotros como gestores públicos. El Estado también es un gestor, no solamente regula, no solamente financia, sino que también tiene que gestionar. ¿Y qué gestiona? Gestiona actividades que permiten producir esos bienes básicos que tienen el rol de producir el Estado, ¿no? Como por ejemplo la educación, ¿no? Como por ejemplo salud, provisión de agua potable, seguridad, ¿no? Transporte público masivo, infraestructura elemental para el desarrollo de las poblaciones, ¿no? Puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera. Todo ese conjunto de bienes y servicios que sí le compete proveer al Estado requieren que se desarrollen a nivel de gestión una serie de actividades, una serie de, vamos a ver, procesos, ¿no? Que permitan que se puedan ejecutar y se puedan producir esos bienes y servicios, ¿no? Entonces ahí está el rol gestor del Estado, que es en el cual nos vamos a enfocar como gestores públicos. Bien, entonces eso con respecto a entender un poquito el rol del Estado como este constructo, este conjunto de instancias, instituciones, entidades, etcétera, que tienen como fin básico regular, financiar y gestionar, ¿no? Entendemos que brinda reglas, entendemos que financia, ¿no? Y entendemos sobre todo que se encarga de la gestión de un conjunto de actividades para producir esos bienes y servicios que le corresponde producir como Estado, ¿no? Ahora, esto que les comento es, digamos, el entendimiento actual con respecto a lo que le compete hacer al Estado, ¿no? A lo que es y lo que le compete hacer al Estado.
Sin embargo, tenemos que entender también que en el tiempo, no siempre se ha visto así al Estado, y en particular no siempre se ha visto así a su rol de gestión, ¿no? Allá por los 60, 70 del siglo pasado, ¿no? Básicamente se concebía el Estado de una manera tradicional, vamos a decirlo así, con un enfoque más de tipo beberiano, ¿no? En el sentido de que se entendía que el Estado tenía que funcionar como una maquinita, ¿no? Tenía que haber un conjunto de funciones, ¿no? Definidas, y para cada función un conjunto de actividades con un conjunto de perfiles de puestos y tareas asignadas a cada uno, ¿no? Y se buscaba que esa maquinita, que ese reloj funcionara de manera correcta, de la manera más eficiente posible, y con eso se concebía que el Estado funcionaba correctamente, ¿no? Lo que se dejaba un poco de lado en esa mirada es una parte clave, que es el lado de la ciudadanía, ¿no? Porque el Estado, entendemos ahora, finalmente sirve a la ciudadanía, ¿no? Hace varias décadas todavía se concebía el Estado como una máquina burocrática, ¿no? Que tenía un conjunto de funciones definidas por norma, por ley, y que satisfacía o cumplía con su misión básicamente ejecutando esas actividades básicas, ¿no? Esas actividades elementales que estaban definidas por norma. No importaba mucho si es que la ciudadanía a través de ello estaba recibiendo los bienes y servicios que satisficieran correctamente sus necesidades y demandas, ¿no? Con el tiempo eso fue cambiando, se fue entendiendo que el Estado y la gestión pública en particular, ¿no? Tenía que tener un rol un poquito más activo, ¿no? Para corregir algunas deficiencias en el mercado, ¿no? Y también para poder escuchar mejor a la ciudadanía y sus demandas, ¿no? Finalmente, después de varios niveles de comprensión, varias instancias de desarrollo, ¿no? A la fecha se entiende que el Estado tiene o la gestión pública en particular, tiene una función, ya hemos visto, básica, reguladora, proveedora de servicios eh, elementales para el desarrollo, ¿no? Pero que en todos los casos implica la atención de la ciudadanía, escuchar lo que se llama la voz del cliente, o en este caso la voz de la ciudadanía, para a partir de eso diseñar y poner en marcha la producción de bienes y servicios públicos, ¿no? No es que la norma me define mis funciones, y no es que me define de esa manera qué bienes o servicios yo como entidad o yo como gestor público voy a generar, sino que la ciudadanía, a través de sus demandas, ¿no? Que finalmente deben ser recogidas, por supuesto, en normas y documentos de gestión, ¿no? La ciudadanía es la que finalmente tiene que definir cuáles son esos bienes, servicios y, por último, las funciones que tenemos que desarrollar para producir esos bienes y servicios, ¿no? La ciudadanía es la que tiene que, de alguna manera, pintar la cancha, definir la agenda de lo que le corresponde ejecutar a cada entidad pública y finalmente a cada servidor público, ¿no? Entonces se entiende que lo primero es la voz de la ciudadanía antes que el diseño formal que cumpla estrictamente con las normas, ¿no? Eso es lo que a la fecha se denomina un poco el nuevo servicio público, ¿no? Que es la perspectiva actual, un poquito más moderna, que en general se tiene con respecto a la gestión pública y al Estado, ¿no? Su nivel de desarrollo en cada país obviamente varía. Hay países con una mirada mucho más moderna, que esto ya lo implementan con un nivel de desarrollo mayor. Otros países en los cuales estamos un poquito en camino hacia eso, y seguramente habrá otros países en los cuales todavía están bastante atrasados en esta mirada con respecto a la gestión pública, ¿no? Entonces, esto un poco para que se entienda que en el tiempo, a partir de la experiencia y la influencia de, por supuesto, temas económicos, sociales y políticos, ha habido un cambio en la mirada o el enfoque de la gestión pública y el Estado en general, ¿no? Y a la fecha se entiende que el foco está en la ciudadanía, y que como gestores públicos tenemos que atender justamente de manera prioritaria esas demandas de la ciudadanía. En esta lámina un poquito he querido reflejar lo que he estado comentando, ¿no? Ya no es que solamente vemos lo que está, eh, digamos, un poco hacia la parte izquierda, o sea, no solamente tenemos que vernos como entidades que estamos organizadas de alguna manera a través de normas, ¿no? Y que a partir de eso desarrollamos un conjunto de actividades, ¿no?
sino que tenemos que tomar en cuenta que el entorno, ¿no?, conformado por la ciudadanía, con sus necesidades y expectativas, tiene influencia directa e indirecta en este espacio, en este cuadrante, en el cual vamos a definir ese conjunto de bienes y servicios que tenemos que proveer, ¿no? O sea, la ciudadanía es el principal demandante o cliente, digamos, y actúa en dos momentos, tanto en la provisión de la demanda como en la recepción de los bienes y servicios que finalmente salen de esta caja productora que vamos a llamar Estado, ¿no? Entonces el Estado tiene que tomar en cuenta ese conjunto de demandas para planificar, para organizar su gestión y para producir determinados bienes y servicios, ¿no?, que permitan que esas expectativas, esas demandas estén atendidas y satisfechas, ¿no? En este espacio del centro es donde van a aparecer los procesos, ¿no?, entendidos como esos conjuntos de actividades que van a permitir cumplir con metas internas, ¿no?, que tienen que ver con la producción de bienes intermedios y finales destinados a la ciudadanía. Bien, entonces los elementos, digamos, principales en esta lámina, que refleja un poco la estructura de la lógica de funcionamiento del Estado, son este de aquí, el de la ciudadanía, como demandante, y el de acá, que es el de la ciudadanía, como receptora de los bienes y servicios, ¿no? La idea es que a través de esta cajita podamos cumplir con que esas demandas puedan ser satisfechas correctamente. Bien, y entonces, para poder conseguir ese estado que hemos un poco ya definido como de alguna manera, ideal, tenemos que pasar por un proceso de transformación en las entidades públicas y en general en el Estado peruano, ¿no? Y ese proceso ya está en marcha en el país y se denomina modernización del Estado, ¿no?, que tiene, por supuesto, como objetivo transformar de manera constante y continua, ¿no?, el funcionamiento de las entidades, orientándolas siempre a proveer mayor valor público, ¿no? Valor público, seguramente ustedes lo han escuchado antes en otros cursos, conferencias o en su experiencia de trabajo en general, ¿no?, tiene que ver con la satisfacción de las demandas ciudadanas, ¿no?, pero no simplemente, digamos, por cumplir, sino con calidad, ¿no? Calidad entendiendo como una demanda que es atendida tal cual esperaba la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía, cuando exige algún servicio, algún bien, espera que este bien o servicio tenga un costo determinado, tome un tiempo determinado, ¿no?, se provea de una manera determinada, ¿no? La idea es que las entidades públicas tengan la capacidad de justamente proveer esos bienes y servicios en el tiempo correcto u oportuno, ¿no?, con el costo más bajo posible, ¿no?, con la mayor velocidad posible, de la mejor manera posible en general, ¿no? La idea es que lo que la ciudadanía requiere calce con lo que provea la entidad pública, ¿no? Entonces, ese valor público que implica ese calce entre lo que la ciudadanía quiere y lo que proveen las entidades es lo que llamamos, es lo que buscamos, perdón, con este proceso de modernización de la gestión pública en el país, ¿no? Y para eso tenemos una política nacional de modernización de la gestión pública que ya desde el año 2013 en realidad se venía implementando. Hubo una primera fase, digamos, que fue hasta el 2021, y a la fecha tenemos una segunda fase, una segunda versión, ¿no?, de esta política que apunta hacia el año 2030, ¿no? Antes de eso, en esta lámina, básicamente lo que queríamos resaltar es que, digamos, ¿por qué se requiere modernizar el Estado peruano o la gestión pública peruana en particular? Porque existe consenso también en este caso en el país de que tenemos una capacidad a nivel de Estado un poco débil, ¿no?, que no somos del todo eficaces en la producción de bienes y servicios de calidad, ¿no?, y que eso justamente afecta la confianza que la ciudadanía tiene en el Estado, ¿no? Hay cuestiones que, por supuesto, tienen que ver con aspectos políticos, aspectos de corrupción, temas de fondo, ¿no?, Em, pero que a nivel de gestión, digamos, no los vamos a abordar en este ámbito, ¿no? Acá en lo que nos vamos a enfocar es, como decíamos, en nuestra capacidad como Estado para proveer bienes y servicios, ¿no? Y más allá de las falencias que tenemos en ese ámbito político,
también tenemos que reconocer que a nivel de gestión tenemos espacios de mejora, ¿no? No somos todavía capaces al 100% en cada entidad pública, seguramente, de proveer bienes y servicios con calidad plena, ¿no? O sea, que satisfagan realmente lo que la ciudadanía necesita en términos de tiempo, en términos de costo, en términos en general de calidad, ¿no? Entonces, para eso es que tenemos que transformar un poco nuestra capacidad de gestión, ¿no? A fin de poder conseguir que los bienes y servicios que otorguemos a la ciudadanía tengan este valor público o generen este valor público del que hemos conversado. Y para eso, como les comentaba, tenemos una política nacional de modernización de la gestión pública. Ya decíamos, hay dos fases, una política que ya cumplió su ciclo, que iba a ser el 2021, y tenemos a la fecha en vigencia la segunda versión, en realidad, que, digamos, profundiza o corrige, mejora o amplía algunos alcances con respecto a esta política, ¿no? Esta segunda política, digamos, va hasta el año 2030, ¿no? En ese momento se hará un corte nuevamente, probablemente, para poder evaluar cuál ha sido el avance, para poder ver qué cosas ha mejorado, qué todavía está pendiente y en esa medida ajustar, ¿no? Y no está mal que sea así, por si acaso, porque, digamos, modernizar implica una mejora continua, ¿no? ¿Por qué? Porque las demandas ciudadanas con el tiempo también van cambiando. La vida en sociedad se va transformando, no va a ser igual lo que ahora se requiere que lo que se requiera en 2028, 2030, ¿no? En esa línea está bien que esta política continuamente se revise y se amplíe, modifique, ¿no? Para poder hacerla más pertinente para el momento histórico que se esté viviendo, ¿no? Bien, entonces eso en cuanto a esta política. Eh, Básicamente, un cambio principal con respecto a la política que iba hacia el 2021 en materia de modernización es la forma como se ha diagnosticado la situación de la gestión pública peruana, ¿no? Y en esta última versión tenemos un diagnóstico que parte de, o que busca identificar causas directas e indirectas de un mal funcionamiento de la gestión pública, que básicamente se sintetiza en que las personas no acceden de forma oportuna a servicios básicos y en que las personas enfrentan barreras burocráticas que afectan el ejercicio de sus derechos, ¿no? Hay barreras burocráticas y hay un acceso no oportuno a servicios básicos, y eso tiene como causas directas e indirectas una serie de razones, ¿no? Lo que ha hecho en este caso la PCM como rector en la materia es identificar 5 categorías de causas, ¿no? Entre las cuales tenemos las causas que tienen que ver con el diseño de las políticas públicas, también con la planificación estratégica, ¿no? Pero también tienen que ver con la capacidad de gestión, la gestión interna, y aspectos como el seguimiento, como la evaluación y la mejora continua, ¿no? Son 5 categorías, como les comentaba, ¿no? Pero para fines de lo que nos interesa en esta conferencia en particular y en general en el tema de la gestión, nos enfocamos en realidad en 3 de las 5, o perdón, en 2 de las 5 causas, 2 de las categorías de causas, mejor dicho, ¿no? Esta verde, en primer lugar, que se refiere a la limitada capacidad de gestión interna para generar bienes y servicios de calidad, y también la que está hacia la derecha, en azul, que corresponde a los limitados procesos de seguimiento, evaluación y mejora continua orientada hacia la ciudadanía, ¿no? Nos enfocamos en la capacidad para gestionar bienes y servicios y para poder también, eh, digamos, hacer un seguimiento con respecto a su provisión, medir que también lo hacemos y finalmente mejorar continuamente, ¿no? ¿Y por qué nos enfocamos en esos dos elementos o dos categorías de los problemas identificados? Porque son los que tienen mayor relación con los temas de gestión, ¿no? Justamente en esta siguiente lámina vamos a poder apreciar eso con mayor detalle, ¿no? Esto ya lo comenté un poquito. Vamos a la siguiente. Acá está. Bien, el tercer componente, que es como denomina la PCM este conjunto de problemas, es el de bienes y servicios, ¿no? Y en este componente es donde las entidades justamente tienen que
diseñar este conjunto de bienes y servicios que van a generar para la ciudadanía a la cual atienden, ¿no? Cada entidad pública, ustedes saben, tiene un rol en el Estado, tiene sus competencias, tiene sus funciones, y en ese marco es que tiene el mandato de producir un conjunto de bienes y servicios, ¿no? Pero claro, eso no está, o sea, no se define simplemente por decisión de las personas que ocupan a la fecha los cargos en esa entidad, ¿no? Se define a partir de un conjunto de planes que tienen que provenir de un ejercicio de planificación estratégica, ¿no? Asumiendo que esa planificación se hace de la manera correcta, ¿no? Las entidades tienen que ser capaces de poder traducir esos objetivos de mediano y largo plazo en cuestiones u objetivos de más corto plazo, que a su vez también se aterricen en bienes y servicios concretos, ¿no? Que permitan atender una demanda concreta del conjunto de la población o el conjunto de instituciones a las cuales la entidad tiene que atender, ¿no? Entonces, en este componente nos enfocamos en el diseño de esos bienes y servicios. Y en el siguiente componente nos enfocamos en la gestión interna, ¿no? Que tiene que ver ya con la parte más de la provisión de esos bienes y servicios diseñados, ¿no? Y para eso tenemos una serie de herramientas o elementos, ¿no?, de gestión que van a permitir que seamos capaces de producir y de entregar esos bienes y servicios correctamente, ¿no? Y es aquí donde aparece lo que llamamos la gestión por procesos, ¿no? A su vez también aparecen otros elementos como el diseño organizacional o la simplificación administrativa, ¿no? Que son también, digamos, mecanismos que permiten agilizar la provisión de bienes y servicios de calidad, ¿no? Entonces, en el tercer componente lo que hacemos es diseñar ese conjunto de bienes y servicios que tenemos que proveer, ¿no? Y en el cuarto componente lo que hacemos es ejecutar, ¿no?, la gestión que corresponda, ¿no?, para conseguir que esos bienes y servicios diseñados finalmente lleguen correctamente a la ciudadanía, ¿no? Y acá es donde, como decía, interviene de manera especial lo que llamamos la gestión por procesos, ¿no? Ujú. Ahora, ¿cómo así es que aparece esta gestión por procesos, no? La gestión por procesos, hablando un poco de lo que vamos a ver hacia el final, tiene que ver con el diseño, pero sobre todo con la implementación de un conjunto de actividades, ¿no?, que de manera secuencial, ordenada, sinérgica, van a permitir que las entidades puedan producir bienes y servicios de calidad, ¿no? O sea, en el tiempo oportuno, con las características deseadas por la población, ¿no?, con el costo más pertinente, etcétera, ¿no? Y esos bienes y servicios eh, en conjunto van a permitir satisfacer una necesidad, ¿no? Ahora, cada entidad pública, por supuesto, tiene sus respectivos bienes y servicios por producir, ¿no?, que vamos a llamarle en general productos, ¿no? Estos bienes y servicios vamos a denominarlos productos en esta lógica de procesos. Ese conjunto de actividades que conforman un proceso genera productos. Cada entidad pública genera un conjunto de productos que permiten satisfacer de manera parcial una necesidad de la población. Si juntamos a las diferentes entidades públicas que tenemos en el diseño del país, ¿no?, vamos a ver que cada una tiene una serie de productos que generar. Y si esos productos son generados correctamente, o sea, con la calidad deseada, ¿no?, vamos a conseguir que se puedan satisfacer necesidades de la población de manera integral, ¿no? ¿Por qué? Porque las demandas ciudadanas obviamente no pueden ser atendidas solamente por una entidad, ¿no? Cada entidad tiene su rol, pero en conjunto es que van a permitir conseguir productos más complejos, que vamos a llamar acá resultados, ¿no?, que van a permitir cambiar una situación negativa o mejorar una situación en general de la población, ¿no? Y eso es lo que llamamos impacto, ¿no? Hay un diseño que se llama cadena de resultados, donde partimos de productos y llegamos hasta los llamados impactos. Los impactos son los cambios en la vida de la población, por supuesto favorables, ¿no? Los resultados son bienes y servicios, vamos a decir, complejos, ¿no?, que se generan a partir de la suma de diferentes productos generados por cada entidad pública, ¿no? Entonces, como pueden ver acá en el gráfico de la derecha, tenemos una institución
que tiene un conjunto de recursos, tiene operaciones, son actividades que van funcionando, van encadenándose y finalmente decantan en productos, ¿no? Productos que van dirigidos a determinados segmentos de la población o la ciudadanía. Pero una sola institución por sí misma no podrá satisfacer la demanda de la población. Deme un segundo, por favor, para conectar la batería de la laptop que se está agotando y retomo, ¿sí? Solamente 2 minutos, por favor. Bien, disculpen, se me acaba la batería y mejor de una vez antes que se apague la computadora. Bien, entonces les comentaba que las entidades por sí mismas no tienen la capacidad para poder satisfacer integralmente necesidades de la población, ¿no? Entonces, el conjunto de productos generados por las entidades públicas es lo que va a permitir conseguir resultados intermedios y finalmente, en el largo plazo, impactos favorables para la población, ¿no? Impactos entendidos como cambios en la condición de vida de la población, ¿no? Entonces, como pueden apreciar aquí, trabajar correctamente los bienes y servicios de cada institución pública va a permitir en el largo plazo conseguir cambios en la vida de la población, ¿no? Y trabajar correctamente los bienes y servicios de cada entidad pública implican que hacia atrás, ¿no?, también trabajemos correctamente, ¿no? ¿Qué significa esto? Que las actividades que permiten producir esos bienes y servicios tienen que desarrollarse correctamente, ¿no? Y eso es donde justamente, o ahí es donde aparece justamente la necesidad de la gestión por procesos. Acá vamos a verlo un poquito más claro para reforzar el tema que les estaba comentando, ¿no? Cada entidad pública en la parte de abajo, debajo de esta raya punteada roja, ¿no?, está cada entidad pública, ¿no? Y cada entidad pública tiene un conjunto de insumos, un conjunto de recursos, personas, presupuesto, infraestructura, etcétera, que se utilizan en actividades. Actividades que conforman los llamados procesos, ¿no?, que en conjunto permiten producir bienes y servicios específicos, ¿no?, dentro de lo que le compete hacer a la entidad. Entonces, si cada entidad pública por sí misma consigue producir esos bienes y servicios de la mejor calidad posible, se va a poder, digamos, saltar hacia el siguiente nivel y formar lo que se llaman los productos agregados, ¿no?, que toman un poquito de cada entidad pública, ¿no?, y que al proveerse como productos complejos agregados van a permitir atender o implementar la estrategia definida en una política pública que haya sido diseñada para la atención de un problema público, ¿no? Entonces, los temas de problemas en salud, por ejemplo, no son resueltos solamente por la posta médica o solamente por el Ministerio de Salud, ¿no? Requieren que funcione bien cada posta médica, cada hospital, el propio ministerio y en general cada instancia, cada entidad que tenga que ver con temas de provisión de servicios de salud. En conjunto van a poder permitir que la población goce de una mejor salud, ¿no? Y aún así, faltaría incluso los temas de nutrición que vienen por otro lado, por ejemplo,
entre otros aspectos más que seguramente impactarían en la salud poblacional, ¿no? Entonces, a lo que vamos con esta lámina es intentar dejar claro que cada entidad pública por sí misma tiene una cierta limitación en cuanto al alcance, en cuanto al nivel de impacto que puede generar, pero su funcionamiento correcto es imprescindible para que finalmente se pueda conseguir ese impacto, ¿no? La suma de los productos generados por cada entidad va a permitir que al final se pueda conseguir atacar un problema público y resolver una situación compleja para la población, ¿no? Y aquí es donde justamente entra, como decíamos, la gestión por procesos, ¿no? La gestión por procesos lo que busca es que ese conjunto de actividades que se requiere para producir bienes y servicios pueda darse, pueda fluir de la mejor manera posible, ¿no? ¿Y por qué es así? Porque, como pueden ver en esta lámina, cada entidad pública, cada empresa, cada organización en general que pueda existir en el mundo, ¿no? Funciona a través de procesos, sea consciente o no de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque en cada entidad pública, en cada empresa, etcétera, hay un conjunto de personas que llevan a cabo tareas, ¿no? Llevan a cabo actividades, que tienen una serie de rutinas de trabajo, tienen tiempos, tienen contacto con otras personas o áreas, etcétera, para poder conseguir la meta que se espera al final, ¿no? Entonces, esa forma de funcionamiento, sin que lo sepa la empresa necesariamente o la entidad pública necesariamente, es una forma de gestionar a través de procesos, ¿no? Claro, de una manera limitada, inicial, desordenada probablemente, pero ya se funciona a través de procesos, ¿no? Lo que se busca entender en este caso es que, como ya sabemos que la entidad funciona por procesos, tenemos que primero identificar cuáles son, tenemos que rediseñarlos si corresponde, tenemos que potenciarlos en general para que tengan la mejor configuración posible, el mejor flujo posible, que permita que esos productos, bienes, servicios, se generen con el menor tiempo posible y al menor costo posible, ¿no? Entonces, una entidad, se puede decir, va a ser tan eficiente y tan eficaz, ¿no?, como lo son sus procesos. Si una entidad quiere ser rápida, quiere tener bajo costo en cuanto a lo que provee a la ciudadanía, necesita que sus procesos también sean ágiles y también impliquen costos menores, ¿no? Por tanto, requerirá que sus procesos sean eficientes y eficaces, ¿no? Asimismo, cualquier mejora que se quiera hacer en una organización, ¿no?, entendiendo que todo funciona a través de procesos, cualquier mejora que se quiera hacer implica necesariamente que hagamos un cambio en los procesos, ¿no? Si queremos reducir tiempos, tenemos que ver el detalle de las tareas involucradas en una actividad, en un proceso, para poder eliminar, para poder simplificar, y con eso conseguiremos una mejora de tiempos, ¿no? Si queremos bajar costos, de igual forma, tenemos que ver qué actividades tenemos en el flujo, ver cuánto cuesta cada una, ¿no?, y por ahí plantear cambios, simplificaciones, eliminaciones que permitan reducir esos costos, ¿no? Pues en general, cualquier cosa que queramos hacer en las entidades públicas que busquen el mayor valor público para la ciudadanía implica necesariamente atacar o abordar, mejor dicho, los procesos, ¿no? Por tanto, es fundamental que las entidades públicas entiendan esto, ¿no? Entiendan que funcionamos a través de procesos y que tenemos que conocer cuál es el lenguaje de los procesos para poder identificarlos y para poder mejorarlos, ¿no? Entonces, esa es la idea en cuanto a la importancia de la gestión por procesos, ¿no? No solamente porque es un tema que esté normado, que esté regulado por la Secretaría de Gestión Pública y la PCM, que es el rector en la materia, no solamente porque es un tema que esté un poco de moda, ¿no?, sino en general porque sí es importante y sí es clave para que podamos implementar mejoras, ¿no? Cualquier cosa que hagamos en una entidad pública implica, como decía, el cambio en el diseño del proceso, ¿no? Y eso implica saber cómo se lee un proceso, ¿no?, saber qué documentos de gestión están asociados a ese proceso, ¿no?, conocer las herramientas con las cuales podemos simplificar, con las cuales podemos cambiar, fusionar, ¿no?, procesos, ¿no?, y así impactar en productos y servicios de mayor calidad y que generan mayor valor público, ¿no? Y en ese marco es que, como decíamos, en el país ya se tiene una política nacional de modernización que incluye, que aborda también dentro de sí el tema de la gestión por procesos.
pero de manera más específica aún contamos a la fecha con normas técnicas que regulan el tema, ¿no? Que ya definen de una manera formal qué se entiende en el país por gestión por procesos, ¿no? Y en este caso la SGP define que la gestión por procesos es una forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de trabajo de manera transversal y secuencial, ¿no? O sea, en orden y transversal, porque implican a toda la organización, no solamente al área en la cual nos encontremos, ¿no? Para contribuir con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía, ¿no? Así como también conseguir objetivos institucionales, ¿no? Que se entiende que están asociados a las expectativas de la ciudadanía, ¿no? Entonces, en buena cuenta, la gestión por procesos se entiende como una forma de operar, ¿no? Que implica planificar, organizar, dirigir, controlar, ¿no? Las actividades que llevamos a cabo en las entidades públicas, ¿no? Para con eso conseguir la mejora continua en cuanto a la provisión de servicios para la población. ¿Y por qué es importante? Es importante porque de esa manera vamos a poder entender mejor qué cosas hacemos en una entidad pública, ya sea que estemos en recursos humanos, que estemos en un órgano de línea, que estemos en planeamiento, en presupuesto, donde sea, vamos a poder entender mejor cómo funciona nuestra entidad, ¿no? Y a través de eso vamos a poder también identificar oportunidades de mejora o vamos a poder también diagnosticar mejor y ver qué cosa está fallando ante eventuales quejas o demandas de la ciudadanía, ¿no? Entonces, de ahí un poco la importancia de la gestión por procesos para la mejora de la gestión pública, ¿no? Finalmente, en esta lámina intentamos resumir un poquito lo que hemos venido conversando acerca de la importancia de la implementación de la gestión por procesos, ¿no? Lo primero es que tiene que ver con un cambio en la forma de pensar de la organización, ¿no? Em, lo, lo que prevalece en las entidades públicas probablemente es una mirada más funcional, ¿no? Donde cada área lo que hace es enfocarse en lo que le corresponde hacer. Según mi ROF, yo tengo estas funciones, ¿no? Entonces, como área tengo que enfocarme en esas funciones, ¿no? Me van a juzgar, me van a medir, evaluar en función de lo que yo genere en el marco de mis competencias o funciones, ¿no? Sin embargo, eso ya sabemos que no es así, porque los procesos no se generan y terminan en una sola área, sino que atraviesan la entidad, ¿no? Para producir un bien o servicio final para la ciudadanía se requiere que estén involucrados las áreas de administración, también las de línea, ¿no? Entre otras, que permitan dar un bien integral, ¿no? Cada una aportará lo suyo de manera sinérgica, ¿no? Pero cada una, digamos, va a participar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer como gestores es pensar que lo que hacemos en realidad no solamente empieza y termina en nuestra área de trabajo, sino que proviene de otros lugares y va hacia otros lugares. Y tenemos que ver a las demás áreas o los demás procesos como clientes internos a los cuales tenemos que brindarles también servicios internos, digamos, de calidad, ¿no? No podemos pasar informes mal hechos, no podemos entregar expedientes a medio terminar, porque hay que entender que lo que entreguemos va a ser parte del valor público final que vamos a darle a la ciudadanía a la cual atendemos, ¿no? Eso tiene que ver con lo segundo, ¿no? Con ser parte de una cadena donde lo que hacemos impacta en nuestra chamba, pero también en la de las demás personas, ¿no? De la entidad, ¿no? A su vez, también eso implica repensar en la forma como estamos estructurados. Si bien es cierto que en el Estado tenemos que contar con una estructura orgánica definida, ¿no? A través del ROF, ¿no? Con órganos, unidades orgánicas, ¿no? Equipos funcionales, etcétera. En la práctica tenemos que entender que los procesos atraviesan ese conjunto de instancias, ¿no? Y que eventualmente, ante rediseños de ROF que podamos plantear en las entidades, tendríamos que pensar en los procesos como el principal criterio, ¿no? Y procurar diseñar órganos en atención a los procesos, más que en atención a la función que tenemos que cumplir, ¿no? Lo otro es que los procesos, como decíamos, permiten direccionar lo que hacemos en la organización, ¿no? Y más que el proceso, en realidad es el bien o servicio que buscamos generar, ¿no? Lo decíamos al comienzo de la presentación, lo que tenemos que priorizar a la hora de hacer gestión pública es la demanda de la ciudadanía, ¿no? Y eso implica pensar en qué bienes y servicios quiere la ciudadanía y cómo los quiere.
A partir de eso es que diseñamos los procesos, ¿no? Y a partir de eso es que planteamos las actividades que tenemos que desarrollar. O sea, no es que a partir de lo que está normado vamos a ver qué cosa podemos ofrecer, ¿no? Sino que a partir de lo que se necesita es que vamos a normar nuestro funcionamiento. Y finalmente eso es lo que permite generar valor agregado, ¿no? En esta lógica de procesos, cada área participa y cada área tiene que sumar algo, ¿no? Aquella área, aquel equipo, aquel puesto que no suma algo a ese bien y servicio final, ¿no? En realidad no tiene sentido que sea parte del proceso, ¿no? Entonces hay que buscar que si un puesto de trabajo, si una oficina, una dirección va a ser parte del proceso de desarrollo de un bien o servicio, esa área, esa dirección, oficina o persona tiene que aportar algún valor, ¿no? No solamente tiene que pasar por ahí por cumplir y perder 1 o 2 días hábiles de trabajo que finalmente impactan en el malestar de la población, ¿no? Cada área tiene que aportar valor y en la medida de que lo aporte será parte del proceso, en la medida de que no lo aporte podrá ser omitida de ese proceso, ¿no? Entonces, en general, como pueden apreciar, la gestión por procesos, ¿no? Tiene el potencial de impactar positivamente en la vida de la población, ¿no? Si bien no de una manera directa vamos a generar ese impacto que buscamos, ¿no? Sí, de manera indirecta vamos a producir bienes y servicios que sumándose unos a otros van a llegar a ese impacto, ¿no? Entonces hay que entender eso, ¿eh? Hay que tener que la gestión por procesos implementada correctamente en nuestras instituciones, ¿no? Va a permitir que podamos realmente sumar a esa generación de bienes y servicios con mayor valor público, ¿no? De ahí la importancia de que implementemos esta mirada, ese enfoque de gestión por procesos en las entidades públicas. Bien, hasta aquí la presentación. No sé si tienen alguna consulta o comentario, por favor. Quedo atento a su intervención. Muchas gracias, Francisco, por tu exposición. Vamos a dejar abierto un par de minutos a ver si hay alguna consulta de parte de los asistentes de esta conferencia. Aprovechar para comentarles que pueden obtener el certificado de esta conferencia haciendo un pago de 20 soles y se emite la certificación por 4 horas académicas. En breve les daremos eh, el número de WhatsApp para que puedan ustedes solicitar la certificación. Y para aquellos que obtengan o soliciten la certificación de esta ponencia, queremos mostrarles cómo va a estar el acceso a nuestra plataforma al momento de cancelar para obtener tanto la certificación como el material que ha utilizado nuestro especialista. Ahí en breve vamos a proyectar para que puedan ustedes, acá les estamos mostrando. De esta forma se le habilita un acceso para que todos ustedes puedan ingresar y volver a ver esta conferencia, así como también poder obtener la diapositiva correspondiente de lo que ha podido exponer nuestro especialista. También vamos a anexarle lo que es material adicional para que puedan complementar esta información. Entonces, este es parte de los beneficios que ustedes van a obtener al momento de solicitar la certificación. Por un valor de 20 soles obtienen su certificado y obtienen el acceso a esta plataforma donde van a poder volver a ver la conferencia, así también acompañado de las diapositivas. Así que es una excelente opción para que puedan aprovechar y volver a ver justamente esta información que fue tan relevante en el día de hoy. Ahí nos consultan, vamos a aprovechar que nos están haciendo una consulta. Nos consultan, se habló de enfoques de gestión pública, nueva gestión pública, gobernanza pública y el último de servicio público. Este último, ¿en qué se diferencia del segundo de nueva gestión pública? Sí, sí, de acuerdo.
En realidad, en buena cuenta la diferencia está incluso desde los términos, ¿no? De la denominación del enfoque, ¿no? En el caso de la nueva gestión pública, el enfoque está en la palabra gestión, ¿no? Donde, digamos, lo que se buscaba era que el Estado funcionara mejor, ¿no? Que el Estado, lo poco que tenía que hacer, porque esto fue en el marco del consenso de Washington, ¿no? En los 90s, ¿no? Donde se concebía el Estado como una figura que tiene que ser pequeña y enfocarse en cosas muy puntuales para potenciar el lado económico o la dinámica económica, ¿no? Se concebía que el Estado chiquito tenía que funcionar, o sea, gestionarse mejor, ¿no? Pero no se recalcaba la importancia de que la ciudadanía fuera parte de esa ecuación, ¿no? O sea, esa mirada con respecto a la demanda ciudadana no era, digamos, lo principal. Lo principal era que el Estado estuviera diseñado de una manera que permitiera que la actividad económica no se viera entorpecida. El nuevo servicio público, ¿no? Tiene que ver justamente con eso, con el enfoque en el servicio. O sea, más que la gestión propiamente, que la operación interna esté perfecta, digamos, para no afectar la economía, lo que importa en este último enfoque es, o sea, sí importa la gestión, pero en primer lugar tiene que estar la atención de las demandas ciudadanas. La gestión se va a diseñar no solamente para que funcione bien la economía, que es importante, ¿no? Sino también para que la población en general pueda contar con bienes y servicios eh, bien diseñados, que funcionen bien, ¿no? En el marco de lo que le compete hacer al Estado, ¿no? Seguridad ciudadana, justicia, elementos básicos de economía, etcétera. Por ahí un poco va la diferencia. Muchas gracias, Francisco. Aprovechamos también, Isabel nos consulta. Su consulta es, respecto a la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública del 2030 y la relación con el servicio civil. Sí, en esta política 2030 sí incluye también temas del servicio civil. De hecho, está en el componente 3 también. En la lámina van a poder encontrar, voy a ponerlo acá rápidamente, pero también está en la lámina. Van a poder encontrar aquí el componente 3.8, donde se habla acerca de la inadecuada gestión de los recursos humanos, ¿no? Es decir, se entiende que parte de las causas de que no contemos con un Estado capaz de producir bienes y servicios de calidad, ¿no? Tiene que ver con una gestión de recursos humanos que no es del todo eficaz, ¿no? Entonces, ante ese diagnóstico hay una serie de rutas de trabajo que se tienen que seguir para poder mejorar, entre las cuales se tiene el tema de modernizar el servicio civil, ¿no? Con el nuevo régimen y otros procesos que se vienen diseñando para potenciar la capacidad de recurso humano en el Estado. Perfecto, muchísimas gracias. De igual forma, si alguno de nuestros demás participantes tiene una consulta, este es el momento. Le hago el reitero, les he enviado por el chat de Zoom el enlace para que puedan solicitar el certificado a aquellos que estén interesados, ya se los dejé ahí. Ahí estaré atenta y con gusto les daré toda la información para que puedan solicitar su certificado. Y si este tema es de su interés, les comento que este tema será desarrollado de igual manera por Francisco en nuestro diplomado especializado en gestión pública, donde no solamente vamos a ver el enfoque de gestión por proceso, sino que también vamos a ver toda la parte general de cómo funciona el Estado, pasando por los sistemas administrativos y todo lo que ustedes necesitan saber para poder tener una gestión exitosa. Tenemos 17 módulos en los cuales vamos a poder pasar también por la gestión por procesos, gestión de recursos humanos, el Sistema Nacional de Control, la transformación digital y también tocar temas importantes como es en el caso también de conflictos sociales, habilidades directivas en el sector público y redacción. Es decir, estamos trayendo para ustedes el diplomado en gestión pública más completo del mercado para que puedan aprovecharlo. Ahí también Lisette nos hace una consulta, Francisco, nos consulta qué relación existe entre la gestión de la calidad y la gestión por procesos. Sí, digamos que la gestión por procesos es el enfoque general, el enfoque madre, ¿no?
del cual parten una serie de enfoques más especializados con respecto a la mejora de la capacidad de gestión de las entidades, ¿no? La calidad tiene que ver con el análisis detallado de qué aspectos afectan cuestiones como los tiempos, como los costos, ¿no? Como la capacidad de satisfacer plenamente lo que el cliente necesita, ¿no? La calidad hace mucho énfasis en cuanto a los indicadores, por ejemplo, ¿no? Con respecto a eso, a tiempos, costos, calidad. Y digamos, es una forma de abordar un aspecto que tiene que ver con los procesos, ¿no? Los procesos para poder ser mejorados requieren ser medidos. Y la gestión de la calidad tiene que ver con esa parte, digamos, más operativa de plantear qué cosa y cómo medir, ¿no? Por ahí un poco va el asunto. Muchas gracias, Francisco. Y agradecemos a todos los que se mantuvieron conectados hasta este punto. Los invito a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, perugestor.pe en Instagram y en Facebook, que ahí estaremos publicando las próximas conferencias que tenemos pautado y también mucho contenido de valor que puede complementar pues esta información que hemos desarrollado. Ahí pueden ver nuestra página web, nuestras publicaciones, todos los artículos que vamos lanzando semana tras semana. Pueden ver todo el compilado, leer los artículos y también pues mantenerse al tanto de las últimas novedades dentro del sector público, ingresando a nuestra página web. De igual manera, en nuestro Facebook, ahí van a poder visualizar no solo estos artículos que ya les comenté, sino también infografías, material de valor, contenido adicional. Esto publicamos todos los días, pueden ingresar. También publicamos ahí lo que serán nuestras próximas conferencias, así que los invito a seguirnos y a estar al tanto. Con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el día de hoy y los invitamos ahí el próximo jueves 28 a las 6 de la tarde. También tendremos una conferencia, ahí pueden registrarse a través de nuestras redes sociales y los esperamos. Muchas gracias, Francisco, muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias.